Marcelo, ¿podés ver? Sí, profe. Lee la primera pregunta. Dice, una pregunta de investigación, ¿es factible cuándo? Y voy a leer también la respuesta, profe, ¿verdad? Y sí, vamos a ir razonando sí o no, porque de esto se aprende. Bueno, Ala, o sea, yo le digo Ala, profe. Bueno, A, se dispondrá de un número suficiente de muestras. Es importante tener un número suficiente de muestras o sujetos para hacer una investigación. Sí. Sí, le da factibilidad. B, ¿Existe experiencia técnica adecuada del equipo investigador? por ejemplo, vos harías un estudio que implique biología molecular. ¿Tenés Ujú. esa experiencia? Sí. En biología molecular para ir a analizar el ADN del Se tiene que tener, líquido. profe. Los Ah, bioquímicos tiene que creo que tener, son. claro. Entonces hay que tener experiencia técnica para que sea factible hacer esa investigación. Sí. Tercero, La muestra puede obtenerse en un tiempo prudencial. es importante eso. O quieren hacer sobre una enfermedad rara que aparece un caso por año. ¿Qué es prudencial, profe? Prudente, que sea sensato, que sea razonable, que sea lógico. Sí, profe, ¿Es importante eso? claro. Bueno, el D. ¿Los costos operativos son bajos o se disponen de financiación? ¿Es importante eso para que sea factible una investigación? También. Claro, si es gratis, mejor, pero si tenemos un sponsor, que venga el sponsor. Sí, ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? todas son correctas. Exacto. Todo es importante a la hora de elegir la pregunta de investigación. Por las preguntas que ustedes están planteando para su práctica, no muchas son factibles, ¿eh? Pero no importa, lo que queremos que preparen es un documento que sea un protocolo como debe ser. No precisamente que ustedes estén capacitados, que tengan tiempo, que tengan plata para poder llevar adelante, sino que sepan lo que es una buena pregunta. Bueno, pasamos a la siguiente. A ver, Iván Chena, ¿puedes leer? Estén preparados porque todos vamos a colaborar. Iván, Iván Báez, Profe, Iván Báez, lee la pregunta número 2. no te escuché, profe. ¿Qué pasó? Estamos repasando el examen. Vas a leer esta pregunta y vamos a ir razonando la respuesta correcta. Dale, profe. ¿Qué regula las normas de Vancouver? No, el 2 nos quedamos. ¿Cuál es la fuente de información científica fiable? A. PubMed Medline. B. Biblioteca Virtual en Salud. C. Cielo. D. Todas son correctas o la D. Ninguna es correcta. ¿Cuál te parece que es Todas la son correctas. fuente? Todas son correctas. Son todas bibliotecas electrónicas que ustedes tienen que revisar cuando van a buscar información, sobre todo para un trabajo de investigación. ¿Eh? ¿Qué tiene PubMed Online? Literatura del mundo internacional. ¿Qué tiene esta biblioteca? Tiene literatura latinoamericana. ¿Y qué tiene Cielo? Cielo Paraguay sobre todo tiene las revistas nacionales que tenemos que revisar para una investigación. ¿Eh? Muy bien. Andrés, Lorena. Bueno, todos estos están ausentes. Santi, Profe, ¿vale? ¿cuál es la función o es la de Vancouver?
¿Qué regula las normas de Vancouver? A, la manera de buscar referencia en Internet. B, el sitio más confiable de búsqueda de información en Internet. C, la manera más eficiente de encontrar información en Internet. Todas son correctas, ninguna son correctas. ¿Cuál es la respuesta acá? Todas, profe. No. La manera de buscar referencia, profe. No. Ninguna. Ninguna. Sí, sí, profe. ¿Qué son las normas Vancouver, Santi? Son las normas que tiene que tener, profe, para que el artículo esté completo. La forma de citar. De citar. Que, por ejemplo, tiene que citarse para que esté completo una referencia o un artículo. El journal y las otras cosas. ¿Qué son las otras cosas? No sean tan vagos. El journal es El, la revista. Muy bien. la revista, el journal, no me acuerdo por el nombre, sería la fecha, las páginas. Claro. El año de publicación, la edición, las páginas. Eso con respecto al journal o revista. ¿Qué otros datos, Santi? El DOI. También es útil, pero en Vancouver no exige el DOI todavía. ¿Qué es más importante que eso? Había un número, profe, que no me acuerdo el nombre. No, el número no. ¿Cómo vos le identificás a un artículo? O le recomendás a alguien, che, lee pues tal artículo. ¿Y cómo se llama? ¿Qué le tenés que decir ahí? El título. Claro, el título del artículo. ¿Y qué más? Y el título el título de las páginas, profe. Más que eso. Los autores. Autores. Porque hay veces que hay títulos que se repiten. Por ejemplo, la epidemia de COVID. ¿Cuántos artículos no hay que hayan hablado de la pandemia de COVID? Pero uno fue escrito por otro artículo, por un autor, otro por otro autor, otro por autor y diferentes journals. Entonces, esas son las normas de Vancouver. Son las maneras de citar una referencia y que incluye nombre de los autores. Segundo, nombre del artículo. Tercero, revista con sus datos complementarios. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Carlos Lautaro. Lorena. Cualquier Lorena. Hola, profe. Yo Ahí no va. sabía si me estaba hablando a mí o a la otra compa. Cualquiera, pelense por hablar. Número 4. Profe, el número 4. Bueno, no sé si me escuchan bien. Se escucha bien. ¿Cuál es la función de un gestor bibliográfico como Mendeley? La opción A dice evitar la duplicación de artículos citados. La opción B dice utilizar las nombres de Vancouver. La opción C, resaltar los textos extraídos de los artículos. La opción D, todas son correctas. Y E, ninguna es correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta acá? Yo no sé si marqué bien, pero en ese momento marqué resaltar los textos extraídos de artículos. ¿Quién tiene otra respuesta? Eso es cierto. Te permite leer y de ahí resaltar lo que extrajiste del artículo. Yo creo que todas son correctas, Todas profe. son correctas, profe. Todas son correctas, sí. Pero yo, profe, en ese momento, no sé si te llega a marcar bien o mal al final, pero como que hice utilizar normas de Vancouver. Yo me acuerdo que puedes utilizar varias reglas, pero la de Vancouver Claro. exactamente no sin acierto. O sea, puedes usar todas las reglas. Bueno,
Y Como que sea esta, sí o sí ese. y esta otra, evitar la duplicación. Sí, eso sí estaba segura, Bueno, pero como y que era, no ustedes daban tienen que saber una opción rendir. A y C, marqué solamente C. Cuando hay dos respuestas correctas, se supone que todos son ya correctos. ¿Eh? Eso Bueno, fue puede ser. sentido común, Como aunque que, duden de otro. ¿Mm? sí, entiendo. Ya te permite citar correctamente según Vancouver. Y acá está la norma Vancouver que decía que hay que citar tal y tal y tal, tal cosa. Y Sí, Mendeley te permite esas cosas. ¿Mm? sí, Bueno, ¿está bien? entonces la función, todas son correctas. Para eso el gestor. Para eso les mostré cómo se hace y cómo se inserta. Bueno, gracias Lorena Wagenbach. De nada, profe. Mercedes, Isidora, ¿Puedo leer nomás yo, profe? sí, vos Sí, sos profe. Osvaldo. Valdo Duarte, profe. Bueno, Cuando se planea una investigación y no se dispondrá de un número adecuado de... Ahí espera que, profe, me tapó ahí. de Un número sujetos. adecuado de sujetos, la solución es A, ampliar los criterios de inclusión, B, eliminar algunos criterios, C, agregar nuevas fuentes de incorporación de sujetos, D, ampliar el plazo de incorporación de sujetos al estudio, E, todos son correctos. ¿Cuál te parece la respuesta correcta? Todos son correctos, profe. Todos son correctos. ¿Mm? Ampliar los criterios de inclusión significa incluir de tal y tal hospital, por ejemplo. ¿Por qué solo en el militar? Vamos a eliminar algunos criterios de exclusión, por ejemplo, vamos a quitar eso de que tienen que ser de nivel socioeconómico alto. Vamos a quitar para que entren todos, los bajos y los altos. ¿Mm? O buscar fuentes y ampliar el tiempo. ¿Mm? En vez de decir del plazo que va a ser ahora de mayo a septiembre del 2022, vamos a incluir hasta diciembre. Entonces, el plazo aumentó y vamos a tener más número de sujetos. ¿Eh? Ok, entonces la respuesta, todos son correctos. ¿Quieres seguir leyendo vos, Osvaldo? Sí, Te voy a profe. leer, profe. Ah, bueno, Laura. ¿Cuál es el objetivo principal de una investigación que desea medir la frecuencia de obesidad entre los universitarios? A. Determinar el efecto de la dieta con grasas en la obesidad. B. Indagar la frecuencia de ejercicios físicos de los universitarios. Y C. Investigar los antecedentes de obesidad familiar de los universitarios. ¿Cuál es la respuesta correcta? Todas, Y yo me profe. quedo con el C, pero creo que también todas son correctas. Todos, ninguno es correcto. ¿Mm? Cuidado, atiendan bien ¿Por el qué, profe? objetivo. ¿Por cuál es ¿Por el qué, profe? objetivo? Y ahora les explico. ¿Cuál es el objetivo de este investigador? Quiere saber cuántos entre los universitarios son obesos, quién sí y quién no. Eso es lo único que quiere medir y encima es su objetivo principal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que... si esa es la pregunta, ¿cuál va a ser entonces el objetivo? No tiene nada que ver cuánto come de grasa. Esa es otra investigación. Ahí O la sea, pregunta es, debería decir determinar la frecuencia de obesidad en los universitarios. y exacto, Ay, profe, ¿por qué no confundiste a todas? porque no atienden en la clase. O sea Repasé que en la pregunta no varias estaba la veces. respuesta. No es así. En la pregunta de investigación ya está el objetivo principal.
Eso les corregí en todas las prácticas de las tareas que ustedes presentaron. Y les insistí tantas veces. De la pregunta de investigación, igualito sale el objetivo principal, no se puede cambiar. ¿Por qué no es investigar la frecuencia de ejercicio? Porque el objetivo del investigador es saber cuántos son gordos y cuántos no, no cuántos hacen ejercicios. Tampoco le interesa quiénes tienen padres gordos y quiénes no. Esa es otra investigación con otro propósito. Profe, o sea, todo lo que dice ahí más o menos sería un objetivo específico, ¿verdad? Tampoco va con esto. Acá esta es una investigación demasiado simple. Quiere medir el peso y la talla en el universitario y quién es gordo y quién no es gordo. Ese es el objetivo principal. Un objetivo específico sería, ustedes ya saben, describir las características demográficas. Todos tienen que medir eso. Hay que saber de qué edad y de qué sexo, por lo menos. Podríamos averiguar de qué universidad, de qué curso, ya que son universitarios. Pero eso es lo principal y los objetivos. Aquí no hay trampa, es lógica. La conclusión es, de la pregunta de investigación sale el objetivo principal. Tienen que coincidir. Es más, la conclusión tiene que ser acorde a este objetivo y pregunta. No pueden concluir otra cosa. Todo está hilado. Hasta el título. Todo se relaciona con el tema frecuencia. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. ¿Quién lee este? Te leo otra vez. Dale, Laura. ¿Qué diseño requiere la investigación que desea medir la frecuencia de la obesidad en los universitarios? ¿Qué opciones tenés? Y yo creo que se puede hacer observando nomás, profe, no hace falta preguntando nada. No es preguntando nada. Es observacional, porque se mide la frecuencia, se observa el peso y la talla y ya está. Con eso vamos a resolver nuestra pregunta. El diseño analítico sirve para investigar la relación. Por ejemplo, si queremos saber relación entre obesidad y ejercicio, ahí sí debería ser analítico. Pero acá que quiere saber frecuencia. Es un estudio sencillo. Cohortes y casos de controles son estudios analíticos. No hay nada que comparar. Y experimental tampoco, porque el experimental sirve para saber el efecto de alguna intervención en la obesidad, por ejemplo. Ejemplo, ¿cuál es el efecto del ejercicio diario en la pérdida de peso? Acá nadie quiere saber hacer un experimento ni hacer una intervención, solamente observar la frecuencia. Entonces, la respuesta es observacional. Estos diseños tienen que entender bien, es para toda la vida. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes diseños es analítico? Casos y controles, cortes, experimentos. Todos son correctos y ninguno son correctos. Para mí que todos son correctos. Todos son correctos. Todos estos son diseños analíticos. Les mostré muy bien varias veces en una diapositiva y les dije, hagan screen de pantalla, esto guarden, esto es importante y es pregunta de examen. Esto es importante que sepan porque cuando hagamos más adelante los análisis de los datos, tenemos que saber qué diseño usamos.
cuando hagamos el análisis de datos, tienen que saber cuál de los tres diseños es. Buenas tardes, profe. Yo te leo el 9. Dale, Pedro Pedro Pablo. Pablo. Si desea investigar el efecto de una hierba medicinal en la reducción de peso, ¿qué diseño debe aplicar? A. Observacional descriptivo. B. Observacional analítico. C. Experimental. D. Diseño transversal. Y E. Diseño retrospectivo. Yo le puse, creo que en C. Experimental. Sí, señor. ¿Por qué experimental? Porque Porque acá ¿qué es lo que se va a hacer? Y experimental porque dice que ahí dice que tiene que tener el efecto de la hierba para la Ese- reducción de peso. Entonces sí o sí hay que experimentar porque no vamos a saber de otra manera. Exacto, sentido común. Lo que les confunda mucho es cierto, yo le voy a dar una hierba y voy a observar si su peso baja o no baja, pero ahí hay una intervención. Siempre se tiene que observar la variable, pero este es un diseño experimental porque hay una intervención. Le tengo que dar algo, no es mirar nomás si baja o no baja. ¿Mm? ¿Alguna duda en esto? Pedro Pablo, Profe, no, ninguna duda, profe. Yaniva. Bueno, Yaniva, profe, no sé si puede subir un poquitito otra vez. claro. A mí me confunde algo, no sé si yo nomás no tengo bien claros los conceptos, pero no hace falta en experimentar en personas con obesidad y otras con sobrepeso nada más. O sea, yo Es, creo que habría marcado analítico en mi respuesta. no. Cuando vos le Observacional. vas a administrar algo a alguien para buscar algo, eso es una intervención, es un experimento, es un ensayo clínico. ¿Mm? No sé si te Entiendo, respondo. entiendo. ¿Qué Sí, te confunde? no sé, no hay. Creo que me confundí de grande, porque yo pensaba en que se podía hacer en diferentes personas el experimento y saber en qué o sea, el resultado en diferentes personas. Así mismo, así es el experimento. Vamos a ver en una próxima clase cómo se lleva adelante un experimento. Pero yo no pregunté todavía esas cosas. Va a ser en el siguiente examen, voy a preguntar eso. Primero, cuando ustedes tienen esta pregunta, porque este es el objetivo, lo que primero que tienen que hacer es elegir el diseño. Y si eligen mal el diseño, van a hacer malas mediciones. Después vamos a ver cómo se lleva adelante un experimento. Tenemos que tener al menos dos grupos. Uno va a tomar el yuyo y el otro le vamos a dar un placebo. ¿Saben lo que es placebo? Yo no, profe. Es Un, un medicamento sin efecto. exacto, realmente no es un medicamento entonces, ¿verdad? Es una sustancia que simula ser un medicamento. Por ejemplo, si yo quiero probar, díganme una hierba medicinal que baja de peso. ¿O no existe? Me imagino, Moringa, profe, creo. me Moringa. imagino, Moringa. A ver, ¿quién se imagina otra cosa? profe, me imagino que lo que hace es perder líquido. Bueno, yo quiero saber el nombre del yuyo. Ah, con la caballo, profe, cualquiera. Bueno, cola de caballo. Más Si bien yo quiero probar... el placebo es algo que le miente a la mente nomás. Exacto. Si yo quiero saber si la cola de caballo baja o no baja de peso, ¿qué tengo que hacer? Ir a una farmacéutica y pedirle que me saquen un extracto de cola de caballo, me pongan dentro de una cápsula y me den para darle a un grupo de sujetos obesos.
¿Y qué le tengo que dar a otro grupo? Una cápsula que sea similar, el mismo color, la misma forma, el mismo color, sabor, todo, pero adentro que va a tener harina o almidón, nada que tenga efecto medicamentoso. Ese va a ser el placebo, como un engaño, para que el sujeto que toma no sepa qué está tomando, si realmente toma el yuyo o está tomando un placebo, para que eso no interfiera en el experimento. Eso vamos a ver en una clase más adelante, lo estamos adelantando. Se llama cegamiento. Pero acá lo que les pregunto es diseño y es experimental. Bueno, bien, seguimos con el 10. ¿Quién quiere leer? ¿Yaniva? Sí, profe. ¿Qué significa que un diseño es prospectivo? A. Que el fenómeno de estudio no existía al iniciar la investigación. B. Que las mediciones se harán en los próximos meses. C. Que la publicación de los resultados se hará en un futuro próximo. D. Que los datos se extraerán de los archivos médicos en el mismo año. E. Todos son correctos. ¿Qué Yo te pienso parece? que todos son correctos, profe, porque es algo que no existía anteriormente. Bueno, ¿alguien tiene otra idea? Laura. Yo, profe, pienso que es el A. Así mismo. La respuesta correcta es el A. ¿Qué significa prospectivo? Que cuando uno empieza a investigar el fenómeno que está buscando todavía no existe. Les vas siguiendo y evaluando a ese grupo de pacientes y ve luego si aparece o no aparece el fenómeno o enfermedad que le interesa investigar. Y los datos se van Por, recogiendo a medida a vayan medida que sucediendo. van apareciendo. Así mismo. ¿Por qué no es B? Que yo haga mediciones en los próximos meses. Por ejemplo, me voy al archivo dentro de un mes y saco los datos del año pasado. Ese no es prospectivo. Solo porque yo me fui en junio a quitar los datos del 2021. Eso no le hace prospectivo. Que yo publique mis resultados más adelante, y sí, no puedo publicar hacia atrás, pero eso no le hace prospectivo. Y tampoco, si extraigo los datos de los archivos en el mismo año, tampoco le hace prospectivo, porque cuando yo saco los datos de un archivo, por ejemplo, me voy a ir en junio a quitar los datos de todos los obesos que tuvieron pancreatitis. Ese estudio ya es retrospectivo porque los sujetos ya tuvieron pancreatitis y los datos ya están en el archivo, aunque yo me vaya en junio. Entonces, para que un estudio sea prospectivo, el fenómeno no tiene que estar cuando yo empiezo la investigación. Tiene que ir apareciendo a medida que yo le voy observando a un grupo de sujetos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Es difícil hacer estudios prospectivos porque la mayoría de nuestros pacientes se pierden por el camino o nosotros nos cansamos. Bueno, ¿quién lee el 11? Yo puedo leer, profe. Dale, Jesús. ¿Qué se debe identificar para enunciar a la población de estudio de una investigación que desea medir la frecuencia de obesidad entre los universitarios? A. Sexo de los Población de sujetos. estudio. Muy bien. B. Edad de los sujetos. C. Condición clínica de los sujetos. D. Lugar y momento de reclutamiento. E. Todas son correctas. Población de estudio es población diana más población accesible. Se insistió muchas veces y fue parte de las tareas. ¿Cuál es la respuesta correcta, Jesús? Todos son correctos, profe.
todos son correctos. La manera de enunciar a la población de estudio tiene que incluir características demográficas, clínicas, de lugar y tiempo. Esto es competencia básica. Si ustedes dicen, voy a estudiar la frecuencia de obesidad en los niños, y dicen, voy a estudiar a los niños, varones y mujeres, está incompleto, porque no sé qué condición tienen que tener y de dónde y de cuándo. Estas 5 características tienen que estar siempre en todo enunciado cuando definan la población de estudio de una investigación. ¿Dudas? Jesús, ¿puedo seguir leyendo? Sí, profe. ¿Cuál de estas condiciones puede considerarse un criterio de exclusión? A. Alta probabilidad de perder a los sujetos durante el seguimiento longitudinal. B. Sujetos que no pueden proporcionar datos fiables. C. Presencia de barreras éticas. D. Sujetos que se rehúsan a participar. E. Todas son correctas. ¿Cuál te parece la respuesta correcta? ¿A quiénes se les excluye habitualmente? Todas son correctas, profe. Todas son correctas. Muy bien. Por ejemplo, si queremos hacer una investigación y los sujetos son, por ejemplo, del interior y casualmente nomás están ahora en el hospital militar y después se van a ir a la campaña ya lejísimo, al Chaco, ¿cómo les voy a seguir? A ellos yo les voy a tener que excluir. O sujetos que tienen demencia y no se recuerdan cosas, tienen amnesia. ¿Cómo le voy a pedir datos fiables si no me puede proporcionar por su demencia? O cuando hay barreras éticas, quiero hacer un estudio de vaginitis, pero quiero ir a un monasterio, a las monjas. ¿Les parece que es ético entrar en un monasterio a ver cuáles de las monjas tienen vaginitis por cándida? No es ético, hay que ir a otro lado. Y, obvio, cuando no quieren participar, vamos a tener que excluirle. Es un criterio de exclusión que todos tienen que poner. ¿Se entendió? A ver, Sol está. ¿Quién Sol, profe? Cualquier Sol, vos ya agarraste el micrófono. Ok. ¿Qué número sería, profe? Ahí está en la pantalla, 13. ¿Qué muestreo se estaría aplicando si se realizara un sorteo de los universitarios que serán Realizará, está en futuro, realizará. Ok. Voy a leer otra vez, profe. ¿Qué muestreo se estaría aplicando si se realizara un sorteo de los universitarios que serán evaluados para determinar la presencia de obesidad? A. Aleatorio simple. B. Por conveniencia. C. Casos consecutivos. D. Todos son correctos. E. Ninguno es correcto. El sorteo, ¿qué tipo de muestreo es? Aleatorio. Aleatorio simple. Aleatorio. Ese sorteo hicimos en pantalla. Sorteamos expedientes. Acá podemos sortear número de cédula de los universitarios. Y los sorteados voy a ir a medirle su peso, su talla y ver si son obesos o no obesos. Este tipo de muestreo es el más confiable porque da la posibilidad de que todos ingresen y tengan posibilidad de ser evaluados. ¿Alguna duda? ¿Alguien iba a hablar? No, profe, ese sí es muy claro luego. Ah, bueno, pero mucho más allá. A ver, Laura. Sí, profe. Te leo. ¿Cuál de las variables
universales de una investigación. ¿Cuáles El serían? control- Acá falta la N, perdón. ah, ¿Cuáles serían las variables universales de una investigación que se desea medir la frecuencia de la obesidad entre los universitarios? ¿Qué son las variables universales? Edad, sexo. Esas Y son todas estos correctas. todos son protocolos. Todos son correctas. Muchos estudios no preguntan estado civil, pero si tienen dos preguntas correctas, lo más probable es que todas sean correctas. Siguiente, ¿quién quiere leer? Luz. Te Antunes. leo otra vez. Bueno, Laura. Te leo, profe. Bueno. Bueno, Perdón. Antunes. el 15 Acá. es profe ahora. El 15. ¿Cuáles serían? Perdón, la N. Antunes. Profe, creo que este leyeron ahora. No. Ok. ¿Cuáles serían las variables principales de una investigación que desea medir la frecuencia de obesidad entre los universitarios? Las variables principal. Y todas son correctas, profe. Claro. Si vos querés saber si es obeso o no obeso, la mejor manera es midiendo peso, talla y calculando el índice. Sin eso, es principal, no vas a poder encontrar con qué frecuencia hay obesidad. Bueno, Profe, pero el índice de masa corporal ya no es peso y talla. sí también, doctora, pero si ya puse dos que son principales, esta también es principal y esta la correcta, ¿verdad? Bueno, profe. ¿Sabes lo que te iba a poner acá en vez de este? La circunferencia de la cintura. Y Ustedes eso es saben importante que también, hay profe. un parámetro, claro que es importante y es principal y se puede medir, pero no sé si ustedes saben lo que es la circunferencia de la cintura como parámetro de obesidad. ¿Hasta cuánto es normal tener la cintura? Puede ser 90 centímetros. ¿En qué Pero eso sexo? no se calcula de acuerdo de la estatura y el peso para la cintura, ¿no? No tiene que ver el peso ni la estatura. Otro criterio hay que tener en cuenta. ¿Y cuál es ese criterio, profe? El sexo. ¿Quiénes tienen más cintura? Las chicas. No, por naturaleza, una persona sana, normal, una mujer tiene cintura más angosta, menor circunferencia que un varón. Por lo tanto, los límites de la normalidad están dadas por el sexo. Y ustedes van a averiguar, si quieren saber, en Google. Y eso varía con cada población. No vamos a comparar un escandinavo con un chinito, un negro africano y un paraguayito. Cada uno tiene sus puntos de corte, sus circunferencias que se consideran normales, siendo adulto, varón o mujer. Bueno, y después de eso se van a medir ustedes. Siguiente. Mercedes. ¿Qué tipo, Bueno, Antunes. qué tipo de variable es peso en kilogramos? Profe, ese sería discreta, ¿verdad? No, peso es una variable continua. ¿Qué quiere decir continua? Que tiene valores intermedios. Si vos medís kilo y decís una persona tiene 55, ¿acepta o no acepta valores intermedios? Vale decir 5,6. ¿Se puede aceptar agregarle decimales o es un absurdo? Se puede con decimal. Sí se puede, profe.
Claro, estos son los kilos y estos son los Gramos. gramos. Entonces, es una variable continua. ¿Qué es la variable discreta? Aquella que no acepta valores intermedios, no acepta Números enteros. decimales, solo enteros, porque no existe el intermedio. Es un absurdo. A ver, este otro, ¿qué tipo de variable es? Y eso no sería discreta, profe. Esta es discreta, porque ¿cuántas veces vos comiste, Han, ¿es tu nombre? Sí, profe. Hoy, ¿cuántas veces comiste? 2 veces. 2 veces. Puedes comer 2 veces y medio. Existe media comida. Yo no podría, profe. Voy a llorar Medio si plato. como media comida. No, no dice platos. Comidas. Dice platos. Comidas. Te sentaste a comer. Ahí, esta es una variable discreta. Les doy una pista. Cada vez que dicen número de, es una variable discreta. Ok. Siguiente. ¿Qué respuesta tiene esta? Ordinario de verdad. Ordinal. Nominal. 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 Exacto. Cuando dice presencia o ausencia de algún fenómeno, no es número, es cualidad. Y si no tiene órdenes, es nominal. Esta pregunta. Ordinal. Ordinal, profe. Ordinal. Como lo que hoy saben todo y fallaron tanto. Vamos a rendir, profe, este mismo. Vamos a rendir otra vez. Grado, cuando se pone la palabra grado, son opciones ordenadas de algún fenómeno. Y entonces, ordinal. Entonces, truco. Cada vez que dice grado de, es variable ordinal. ¿Quién lee esta? La pregunta 20 sería, ¿verdad, profe? Sí. ¿En qué formato Office deben tipearse las variables para poder ser descritas o analizadas? Dice? Y creo que sería en Excel, profe. ¿Se recuerdan la última tarea? Donde había que identificar las variables mal Sí. tipeadas. ¿En qué formato yo les envié? Excel. En Excel. En Excel. ¿Cómo pico van a analizar con PDF o con PowerPoint? Profe, yo te dije Excel. Está bien, Excel es la correcta. Les digo nomás que en esta pregunta que yo casi quité porque me parecía, esto es estúpido, esto es para un estudiante de secundaria, ¿verdad? Dejé nomás por las dudas y aún así se equivocaron. Muchos pusieron todos, solo en Excel, y yo mostré y fue tarea. Bueno, vamos a otra pregunta. Ulises. Pero se desea hacer una investigación para analizar el efecto de una intervención educativa en la reducción de bullying entre universitarios. Punto. Para un rato. ¿Qué es lo que quiere hacer este investigador? Analizar el efecto de una intervención educativa en la reducción de bullying entre universitarios. ¿Qué por ejemplo, cuál sería una intervención educativa? ¿Qué es el bullying para empezar? Y es la agresión física, verbal o psicológica de un individuo a otro. Exacto. Es un acoso. Sí, una cosa.
¿Entre universitarios puede haber eso? Sí. Puede haber. ¿Y cuál podría ser una manera de reducir el bullying? Una intervención educativa. ¿Qué podría ser una intervención educativa, por ejemplo? Y podría ser una charla. Perfecto, una charla, un taller, algo por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer este investigador? En resumen, quiere hacer una charla para ver si se reduce el bullying entre los universitarios. Seguí ahora. Los resultados se medirán con una encuesta online. ¿Cuál es el objetivo principal de esta investigación? Y yo creo que el de analizar los efectos de intervención en la reducción de bullying. Sí mismo. Determinar las causas de bullying. ¿Qué tipo, qué pregunta sería en ese caso? ¿Cuál sería el objetivo? Determinar las causas es otra investigación. No le interesa a este investigador si hay cuáles son las causas. Tampoco le interesan las consecuencias. Tampoco quiere saber la mejor manera de evitar. Quiere saber si la intervención reduce o no reduce el bullying. Porque ese es, acá está el objetivo. La pregunta y el objetivo tienen que ser iguales. No busquen cosas que puedan confundirles. ¿Se entendió? Bueno, seguí un poco vos, doctor. ¿Qué diseño debe aplicarse para esta investigación? ¿Cuál es la respuesta correcta? Y me ponías observacional descriptivo. No sería experimental, profe. Claro, es experimental. ¿Qué les dije ya hoy y no anotaron? Cuando la palabra dice en la pregunta, el efecto de, significa que se va a hacer una intervención. Y si se va a hacer una intervención, no hay duda que tiene que ser experimental. Aprendan ya esto. A ver, Ulises. ¿Qué tipo de variable es presencia-ausencia de bullying? Nominal. Nominal. ¿Hay o no hay? Una variable que se llama también dicotómica, porque tiene dos opciones nomás. ¿Existe o no existe? No dice grado de bullying. Si fuera grado de bullying, leve, moderado, severo, ¿qué tipo de variable sería ahí? Nominal. Ordinal. Ahí sería ordinal, porque hay un orden, leve, moderado, severo, extremo, ¿verdad? Ahí sí es ordinal, pero acá quiere saber presencia o ausencia, es nominal. Edad, ¿qué variable es? Discreta. Bueno, edad parecería como discreta, pero realmente es una variable continua. Y yo mencioné eso entre los ejemplos, porque tiene sentido decir que una persona, un niño, por ejemplo, tiene 1 año y medio. El medio existe, solamente que no se escribe 1,5, se escribe 1 año, 6 meses, pero es una variable continua. Número de consultas con el psicólogo. ¿Qué tipo de variable es? Discreta. Discreta. ¿Por qué? Es un número, entonces es cuanti. Pero no existe valores intermedios. No puedo consultar 5 veces y media. O 5 o 6. No tiene intermedios. Es cuantitativa discreta. Correcto. Y creo que, no, quedan unas más. El semestre de la cursada. Yo estoy en primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre.
Parece como que hay un orden. ¿Qué tipo de variable es? Discreta. Cualitativo ordinal. Es ordinal. ¿Mm? Es ordinal porque hay grados de semestre que se van ordenando de menor a mayor. Esta pregunta 27. Presencia de bullying, de depresión. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa nominal. Perfecto. Porque hay o no hay. ¿Mm? Y por último, grado de ansiedad, leve, moderado, severo, Cualitativa ordinal. es ordinal. Muy bien. ¿Quién tiene todavía duda de las variables? Eso es demasiado importante y es competencia básica que si no saben no vamos a poder avanzar. ¿Alguna duda sobre las variables? No, profe. Bueno, vamos a seguir con una clase breve. Espero que sigan conectados porque vamos a interactuar. Bueno, muchas veces nuestras variables van a quitarse mediante instrumentos. No vamos a ir a medir en los archivos, tampoco le vamos a medir el peso, la talla, etcétera, sino que vamos a necesitar hacer las mediciones de otra manera. Y entre esas otras maneras están las entrevistas y están los cuestionarios. ¿Quién me puede decir la diferencia entre entrevista y cuestionario? Esa va a ser una próxima pregunta de investigación para el próximo parcial. Yo creo que la entrevista es entre dos personas y el cuestionario es leyendo algo, no sé. Puede ser. La entrevista es cara a cara. 2 personas, 3 personas, 4 personas, puede ser un grupo focal también. Y el cuestionario es un instrumento de medición, pero es escrito. Esa es la diferencia. La entrevista es oral y el cuestionario es escrito. Entonces, muchas veces nuestros datos o variables deben ser tomados con entrevista y cuestionario, pero tenemos que saber qué ventajas y desventajas tiene cada uno de ellos para poder elegir el mejor. Entonces, ¿qué es un cuestionario? Es un instrumento para recolectar datos o variables donde el propio sujeto se formula la pregunta porque está leyendo y él mismo responde por escrito. Entonces, un examen como el que ustedes rindieron, ¿qué es? ¿Una entrevista o un cuestionario? Cuestionario. Es un cuestionario. Los exámenes son cuestionarios, son escritos. Hay exámenes orales que ustedes van a rendir en el internado, en la residencia, donde es cara a cara con el médico de planta y esa sí es una entrevista. Bueno, vamos al cuestionario que es impreso. ¿Qué ventajas o desventajas ustedes le ven a un cuestionario como una forma de recolectar datos o variables? Este examen, ¿qué me facilitó a mí? Por eso fue tan ventajoso. La respuesta, profe. Sí, las preguntas, mejor dicho. Le hice la misma pregunta a todos. Estaban estandarizadas las preguntas. Hay varias ventajas para
hacer una recolección con un cuestionario. En primer lugar, la economía. ¿Por qué? Porque el examen duró media hora, 40 minutos. En 40 minutos le evalué a todos ustedes que son 50, 60. Y fue una medición rápida. No fue que le tomé uno a cada uno cada día. Fue rápido y económico. Y a la vez, al hacerle a todos la misma pregunta, se estandarizaron las preguntas, los temas a evaluar. Y en muchas ocasiones, cuando hacemos investigaciones con pacientes, le pedimos que no firmen, que no se identifiquen. Entonces, esa es una ventaja, el anonimato, para que sean sinceros a la hora de responder. Entonces, un cuestionario tiene muchas ventajas, por eso en las carreras, las facultades, se toman exámenes escritos, porque tienen estas grandes ventajas. Anonimato no, porque tienen que identificarse. Pero ¿qué desventaja puede tener? Puede haber errores por falta de memoria. Cuando le preguntamos a un paciente que está sentado en la sala de espera tal cosa y no se recuerda, y si no estamos ahí para ayudarle, va a dejar en blanco la respuesta. O a veces no tienen una capacidad de observación suficiente para poder decir tal o cual respuesta de lo que estamos preguntando. O a veces pueden incluso haber errores por el deseo de dar respuestas socialmente aceptables, sobre todo preguntas íntimas. Muy bien, entonces un cuestionario es un instrumento escrito para juntar datos o variables. Ahora, ¿cómo se hacen las preguntas? Hay dos tipos de preguntas. Las preguntas que se llaman abiertas y las preguntas que se llaman cerradas. Acá tenemos un ejemplo. Un investigador quiere saber algo relacionado a la lactancia materna y le hace una pregunta impresa en un papel y le pone a la mujer: ¿cuál es la importancia de la lactancia materna? Y le deja lugar en blanco para que rellene. La otra opción sería hacer una pregunta que se llama cerrada y le pregunta lo mismo. Señala el motivo principal por el cual amamantará a su bebé y le da opciones múltiples. ¿Qué ventajas y desventajas tiene hacer preguntas abiertas versus preguntas cerradas? ¿Qué les parece? Profe, y la mayoría de las personas no quieren escribir, ¿Cierto? Es una desventaja. quieren marcar nomás ya y hacer rápido. O escriben cualquier cosa menos lo que le preguntamos. Tenés razón. Y Tal vez doctora, desconoce sobre el tema, profe. también puedes conocer y no entienden y van piloteando, dando vueltas por ahí. Y las preguntas cerradas, que son las típicas de múltiples choice, opción múltiple. ¿Qué ventaja y desventaja le parece que tienen esas preguntas cerradas, como la que fue el examen? Es más rápido, profe. Claro que sí, es mucho más rápido. ¿Y qué desventaja puede haber? Puede ser que la persona tenga las que están mostradas ahí en el cuestionario. Por ejemplo, Otra desventaja de la pregunta abierta puede ser que su letra sea ilegible, entonces tenga que anular ese muy cuestionario. bien, muy bien, muy bien. ¿Cuáles creen ustedes que son los motivos para amamantar a un bebé? ¿Por qué una mujer puede decidir amamantar y otra dice no? Acá están todas las opciones. Porque las opciones son limitadas, profe.
No se ¿Qué puede hablar opción de falta acá? ¿Qué opción falta acá, les parece? motivos éticos. Para darle de mamar. Sí, profe, hay Hay mujeres que no mujeres que quieren. no producen, no secretan la leche, profe. Tal vez. Y hay otras que secretan y prefieren comprar leche maternizada. Y otras no tiene plata para leche y Ambocambú Mantará. Le tiene que dar de mamar. ¿Los motivos económicos no pueden ser también un motivo para amamantar? ¿Dar de amamantar? Sí, también. Tipo, La leche maternizada es muy caro. Claro. ¿Y por qué no está esa opción acá? Bueno, por eso, cuidado cuando hacemos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas tienen como ventaja que le damos libertad para responder. Le damos espacio y llena todo lo que le parece. Pero como desventaja, tenemos la dificultad para entender la letra o para codificar respuestas. No entendemos qué es lo que quiso decir. ¿Mm? Con las preguntas cerradas, en cambio, como ventaja tenemos la rapidez. Ustedes rindieron 28 preguntas en 20 minutos. La facilidad para responder, la facilidad para tabular o corregir. Es cierto, yo miré, es cierto, falso, errado, acertado, etc. Fue rápido eso. Pero como desventaja, a veces dirigimos la respuesta y nos olvidamos de otras opciones, como acá, por ejemplo, faltaría la opción porque no tengo dinero para comprar leche maternizada, porque soy pobre. Entonces, tienen que estar todas las opciones cuando hacen preguntas cerradas. Tienen que estar todas. Por eso hay que conocer el tema y saber hacer las preguntas. Entonces, cuando van a hacer un cuestionario, plantéense, ¿hago pregunta abierta o hago correctas preguntas cerradas? Por eso, cuando diseñan un cuestionario, siempre tienen que nombrar al responsable, dar a conocer el propósito del estudio, por qué le estamos preguntando esas cosas. Tiene que saber el paciente. Tenemos que darle las instrucciones de llenado. Por ejemplo, acá, ¿cuántas respuestas puede marcar? ¿Una sola o todas? Puede marcar todas, porque todas son ciertas. Entonces, hay que dar instrucciones de llenado. Siempre empezamos preguntando los datos más fáciles. Las preguntas más fáciles son los datos de filiación. ¿Qué edad tenés? ¿De dónde venís? ¿Estás soltera? ¿Estás casada? Porque eso todo el mundo sabe. Y cuando un cuestionario que tiene 2 páginas empieza con las preguntas más difíciles, ¿le parece que la gente va a tener ganas de seguir llenando su cuestionario? A nadie le va a interesar. En cambio, si empiezan preguntando preguntas fáciles, todo el mundo se entusiasma. Qué fácil que es esto. Parece como un examen de primaria y siguen llenando. Entonces, siempre empiecen con las preguntas fáciles o los datos de filiación. Si van a dejarle espacio para escribir, que sea abundante. Si van a hacer encuestas en personas que ya tienen dificultad para leer, por ejemplo, personas muy adultas, añosas, no escriban en letra chiquitita, en letra tamaño grande para que puedan leer. Siempre usen palabras simples, claras y neutrales. No usen palabras técnicas que los pacientes no van a entender. Y pueden agrupar las preguntas por áreas temáticas y las opciones de respuestas tienen que estar en forma vertical para que sea fácil de leer, fácil de marcar, no así en texto corrido. Entonces, hay instrucciones para hacer un cuestionario y eso hay que saber. Ahora, ya hablamos de las entrevistas. Es otra manera de recolectar datos, pero en forma oral, cara a cara.
¿Qué ventajas tiene una entrevista? Mucha claridad, porque nosotros como entrevistadores le explicamos la pregunta y le decimos, no, no era eso lo que yo te pregunté otra cosa, respondeme bien. Entonces tenemos la respuesta correcta. Hay riqueza porque observamos gestos que nos dicen que una persona está mintiendo cuando se tapa la boca, se rasca la cabeza. Son datos de que esa persona está mintiendo. Entonces podemos darnos cuenta porque estamos viendo cara a cara lo que dice nuestro entrevistado. Podemos perfeccionar las preguntas porque muchas respuestas que nos dan son inapropiadas. Y podemos ordenar cómo hacer las preguntas. Primero nos vamos a este, luego nos vamos a este orden, luego a este orden. Podemos darle la vuelta que queremos a nuestra entrevista. Para eso es bueno tener las preguntas en un papel y les vamos preguntando cara a cara. Pero la principal desventaja es el deseo de dar respuestas socialmente aceptables. Cuando le preguntamos cosas íntimas a un paciente y encima cara a cara, es muy difícil que nos diga la verdad. Es muy difícil. Por eso hay que ganarse la confianza, empezando con preguntas fáciles y para el último dejamos la pregunta más difícil o más delicada. En resumen, si van a sacar un screen de pantalla, esta es la que tienen que hacer. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los cuestionarios y las entrevistas? ¿Alguna pregunta? Muchos de ustedes plantearon para su protocolo de investigación hacer investigaciones relacionadas a calidad de vida. La calidad de vida hay que medir con cuestionarios. ¿Quién sabe cómo se hacen los cuestionarios? Con eso terminamos la clase de hoy. Online. ¿Alguien llenó ya un cuestionario online? Ustedes rindieron online el año pasado, ¿verdad? Osvaldo. Yo habría completado uno, profe, pero no sé cómo se hace. Una alumna de tercero era que me envió para llenar su formulario. Muy Sí, profe. bien. Yo también había llenado un formulario, un cuestionario de compañeros de curso superior. Exacto, es el que hicimos el año pasado de afrontamiento a la muerte. Sí, profe. Ok, eran los alumnos de metodología que eran muy aplicados y hicieron un trabajo de investigación intracurso y publicaron y todo. Son vale, eran eso. Acá todavía no encontré a alguien con esa valentía. En fin, ¿quién sabe cómo se redactan esos cuestionarios? En Google Forms, profe. Perfecto, Diana. Vas a proyectar tu Google y vas a mostrarnos cómo se redacta un cuestionario. Dale, profe. ¿Qué se requiere entonces? Se requiere como mínimo tener una cuenta de Gmail, o sea, una cuenta en Google, un correo electrónico en Google, porque hay que estar identificados. Diana, ¿vos tenés un correo en Gmail? Sí, profe. Muy bien. Podés abrir tu correo y a partir de ahí ya vas a mostrar. Y así fue. Sin importar cuánto protestó Mauricio, la bestia no del castillo. ¿Se ve, profe? Sí, se empieza a ver algo, está empezando. Ahora sí vemos todo tu correo. Pero no vamos a leer el contenido ni quién es. ¿Dónde estás haciendo clic? Andá dirigiendo vos a la profesora. ¿Dónde hiciste clic? Acá al lado de la foto de perfil.
Exacto, arriba a la derecha, donde están esos puntitos. Ahí Sí. están los accesorios, por decir. Y ahí Aquí encontramos nos dice formularios. el icono lila que dice formularios. Al hacer clic ahí, se abre una pestaña donde están todos los modelos de formularios, incluso algunos de prehechos. Algunos ya están prehechos, pero va a ser uno en blanco. Hacer clic donde dice en blanco y se inserta la parte de arriba del cuestionario o formulario, que es la misma cosa. ¿Qué vas a escribir ahí donde dice formulario sin título? El título. ¿Cuál era tu tema de investigación? Depresión en médicos residentes. Perfecto. Vos vas a tener que hacer un formulario. ¿Cuál sería ahí tu título? Para poder enviar el enlace a los universitarios o a los residentes, no me acuerdo. Muy bien. Un título corto. Pero abajo hay que explicar donde dice descripción. Pasa tu mouse ahí y ahí vas a escribir entonces qué es lo que hay que describir. ¿Qué dijimos? ¿Quién sos vos? Soy fulano de tal, alumno de tal lugar. ¿Qué querés hacer? Quiero investigar la depresión en tales personas. ¿Y qué le vas a pedir? Que te manden plata, que te giren plata. ¿O qué le vas a pedir? Que completen el formulario. ¿Qué le vas a decir para estimular a que completen el formulario? ¿Que es largo y aburrido o que es sencillo y rápido? Que es sencillo y rápido. Exacto. Vos tenés que vender el producto. El producto es tu formulario. Marketing. ¿Y qué más le vas a decir? Que su nombre va a aparecer después en todas las redes como un sujeto con depresión. Que va a ser anónimo y Que confidencial. va a ser anónimo, que es confidencial. Esos son los datos que tienen que figurar cuando una persona va a empezar a llenar un cuestionario. Tienen que ser claros y tienen que darle garantía de que no van a violar la confidencialidad. Muy bien, todo eso va donde ella está escribiendo ahora. Y la primera pregunta, ¿cuál sería ahí? ¿Se acepta o no llenar el cuestionario? Escribí un poco, porque puede que no acepte. Donde dice pregunta sin título. Al hacer clic ahí, siempre hay que preguntar eso. ¿Está de acuerdo en o con? ¿Escribí? ¿Cómo quiere escribir? Muy bien. Y signo de interrogación. Y como ven ustedes, ahí ya tenemos respuestas de sugerencias. Tenemos sí, estoy de acuerdo, y no, estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer el que lee? Directamente en el circulito va a hacerle un clic y ya va a responder, ya va a venir a nuestra respuesta. Bueno, ¿por qué ahí abajo hay unas herramientas? Hay uno que dice obligatoria. ¿Qué es eso? Marca un poco. Cuando se pone ese icono obligatoria, lo que le estamos exigiendo es que rellene sí o sí una de esas dos respuestas. Porque si no completa, no puede avanzar en el cuestionario.
Eso es importante para evitar respuestas en blanco. O sea, respuestas en blanco. Ok. Y luego agregamos otra sección. ¿Cómo se agrega otra sección? Ahí a la derecha tenés unas herramientas. En este, profe. Ahí están. Tenemos para agregar preguntas, pero yo le agregaría una sección. Eso, sección. Sección es un subtítulo. Y ahí ¿cuáles son las preguntas o variables universales que siempre preguntamos? Edad. Claro. Ahí vamos a poner la sección de datos demográficos. Datos demográficos. ¿Y cuáles son los datos demográficos? Ahí más abajo, si bajas tu pantalla, tenemos la edad. Y ahí se va a cargar como un texto. Luego, sexo. Muy bien. ¿Puedo ponerle también como texto? Exacto, cuál es tu sexo, tu orientación sexual o como quiera. Pero es más fácil marcar que escribir. Recuerden que muchos llenan esto en su celular nomás. Ahí está. Y siempre conviene marcar ahí abajo obligatorio, porque son preguntas universales que todos tenemos que saber. Ok, tenemos esos datos básicos. Vamos a agregar otra sección, que ya sea tu cuestionario. Sí. Ahí ya va a estar el purete del cuestionario. ¿Cómo se llama tu cuestionario? Inventario de depresión de Beck. Exacto. Y entonces ahí va a poner inventario de depresión, favor llenar con una respuesta correcta. Y ahí van a estar todas tus preguntas. De pronto, el castillo se iluminó con miles de velas. Mientras Bella aún estaba llorando junto a la bestia. Y tengo que buscar mi cuestionario. Y ahí vas a poner, cada pregunta es una cuestión, con tantas opciones. Puedes tener una, dos, varias opciones según tu pregunta. Ok. Y lo último, al final, ¿qué le vas a poner? Un agradecimiento. Siempre un agradecimiento y recordarle que el cuestionario es anónimo. Ok. Bien, ya saben entonces cómo se hace un cuestionario. Tienen que tener una cuenta de correo en Gmail. Doctora, ¿y este enlace para este cuestionario, de dónde se saca? Si subí más arriba. ¿En enviar? Más arriba. Ahí está. No, en enviar se envía por mail. Pero en esos puntitos que están ahí, ahí está. Obtener un vínculo. ¿Qué pasa? Y ahí arriba está en tu barra de búsqueda el enlace. Ahí donde dice docs.google.com/form Si vos pegás y envías por WhatsApp, le va a llegar a todo el que le envíes y va a poder abrir este cuestionario así como estamos viendo. Si quieren darle color, ahí está. Ese ya es el enlace. Y vos como propietaria podés modificar todo lo que quieras según lo que vayas viendo para que sea perfecto tu cuestionario. Pero otra persona no puede modificar o editar. Bueno, muy bien, Diana Benítez. Voy a dejar de compartir. Gracias. ¿Alguna pregunta para Diana? Diana, una consulta.
Justo no pude atender bien, no escuché bien dónde mismo se entraba para crear el